Álvaro Uribe tilda de terroristas y guerrilleros a un grupo de personas que se encontraban realizando un mural en homenaje a las familias y las víctimas de los falsos positivos. Y por la arrogante reacción del expresidente se armó allí una batalla campal. Analicemos qué fue lo que pasó parte por parte. Le pedí, Uribe, por favor, hermano, calma a tu gente, simplemente no generes una guerra aquí. Solamente no lo haga en este momento porque está generando una guerra. Permítanme. Lo primero es que allí se encontraban activistas y colectivos de víctimas realizando un evento cultural y artístico pacíficamente, cuyas únicas armas eran baldes de pintura, rodillos y su creatividad. Así se estaba llevando a cabo el acto de memoria y verdad antes de que llegaran a agredir el espacio. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Todo empezó por la arrogancia de Álvaro Uribe, quien acusó a este grupo de personas de estar atacándolo a él y a su familia, lo cual no corresponde con la realidad, ya que este mural se estaba realizando a más de 300 metros de su finca en vía pública. Llegó una gran multitud de personas, están en la entrada de su casa, protegiendo a los pintores para afectar mi persona, en mi casa. Me parece que es una provocación de violencia. Si esto no fue en la fachada de su casa, sino en un puente. Así que aunque él se crea dueño del país y de la vía pública, está muy equivocado. Y a su hogar y su familia no se le causó absolutamente ninguna afectación. Tal vez a lo único que se le causó daño fue a su conciencia, que se encuentra empañada con la sangre de las víctimas inocentes de los falsos positivos. Nos permita al menos que los artistas y las organizaciones sociales y de víctimas se aparten, porque por favor no revictimicen. Y no le importó, ¿sabe qué hizo a cambio? Me dijo que yo era responsable del asesinato de su padre. Cuidado que ustedes mataron a mi padre. En realidad, quien incitó a la violencia fue el mismo Álvaro Uribe Vélez, llevando allí a un grupo de políticos violentos con bates en mano, que siempre atacan a aquellos que piensan distinto y que están a su lado simplemente por conveniencia política, a atacar a la multitud para poder borrar a la fuerza murales que se habían realizado simplemente como una expresión artística. Pero aún peor, usó un monumental esquema de seguridad que pagamos con el erario público para amedrentar también a este grupo de personas, sin contar con la policía de la región que estaba instrumentalizada por el expresidente. Le pido el favor, hablemos tranquilamente, ya no están pintando. No, vamos a borrar. No, vamos a borrar. Y pone a los suyos a que vengan a violentar, a amedrentar, a pegarle a artistas, eso es inaceptable. Mi respeto por las víctimas tiene. Yo aquí sentada y todo tan baraco, tan sucio, tan berraco, tan borde. Hermano, es ser violento, sea violento, que va a quedar fundado. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la traca y los pájaros se comieron. A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el progresista Hernán Muriel, que busca defender la honra de las víctimas y pacificar la situación, y Álvaro Uribe, que instrumentalizó escoltas, policías y a políticos que lo siguen ciegamente para poder defender la inexistente honra de su familia? Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda. Siémbrale a tu adversario un delito y con eso lo desacreditas por siempre, así el delito sea mentira. Ponte muy serio y di mentiras. Y aquí surgió nuevamente el Matarife con la estrategia que él mismo describió en la entrevista con Westcott, de crear falsos relatos sobre sus contendores políticos y decirlos tan seriamente que el público se los crea. Repetirlos y repetirlos hasta que para muchas personas se haga verdad algo que es totalmente falso. Colombianos, esto es un preludio del gobierno de Cepeda. El país ya lo vivió, no más destrucciones de país. Aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa. Y aquí, una vez más, surge el Matarife creando pánico en las personas con falsos relatos, con calumnias. Es decir, que el acto más violento que se va a encontrar durante el gobierno de Iván Cepeda son expresiones artísticas por parte de colectivos de víctimas. Ahora hablemos de los violentos acompañantes de Álvaro Uribe. El primero, el concejal Guri. Alguien que anda intimidando a los opositores con bate en mano, siempre generando violencia, desacreditando y gritando falacias a diestra y siniestra, que una vez más llegó amenazante y en consecuencia lo peor que le hicieron fue arrebatarle su propio bate. Y luego de su ataque a la multitud le lanzan un rodillo.
Otro acompañante de Álvaro Uribe es el congresista Esteban Quintero. Yo tengo un padre que se llama Rubén Darío Quintero Villada, que fue condenado por parapolítica, que acaba de pagar una condena con cárcel intramural. Quien se siente orgulloso de ser hijo de un parapolítico condenado. Vienen a provocar al mejor estilo petrista, mandados por Petro, mandados por Iván Cepeda, a provocar al presidente Uribe, a provocar a los uribistas, acá al lado de la casa de él, a pintar un mural lleno de mentiras. No más, basta ya, Gustavo Petro, de instigar, de provocar. Más violento que nunca, y muy importante, negando la cifra de falsos positivos que reportó la misma JEP, que es producto de confesiones de militares que fueron partícipes en las ejecuciones extrajudiciales y también de testimonios de víctimas y de otros actores del conflicto. Una cifra innegable y debidamente documentada que va a seguir incrementando a medida que avancen las investigaciones. Así que negar la realidad de estos lamentables crímenes de Estado es atentar contra la dignidad y la memoria de las víctimas. Y es insultar a las familias que han sufrido por tantos años la indiferencia de otros gobiernos. Y aún más cuando es el hijo de un parapolítico que heredó su poder político y su gran fortuna el que lo dice tan descaradamente. Yo tengo un padre que se llama Rubén Darío Quintero Villada, que fue condenado por parapolítica. Otro de los acompañantes de Uribe, y tal vez uno de los más vergonzosos, es el excongresista que se hace llamar Manguito, alguien que se eligió en 2018 bajo las banderas del progresismo dentro del partido de Gustavo Petro y luego empezó a favorecer las políticas del presidente Iván Duque. Se unió al uribismo porque vio que era más lucrativo, pero se quemó en 2022 ya que sus electores no volvieron a creerle. Algo parecido a lo que está pasando actualmente con Catherine Jubinado, Catherine Miranda o JP Hernández, que solo sirve para cargarle el balde y el rodillo a Álvaro Uribe Vélez. Siempre está lamiendo los zapatos del expresidente para poder ganar visibilidad política y probablemente tener votos en las próximas elecciones. O por lo menos le voten algún cargo importante por estar de lamebotas del líder de la derecha en Colombia. Otro de los violentos políticos que acompañaron a Álvaro Uribe durante los enfrentamientos por el mural en conmemoración a las víctimas de los falsos positivos fue David Toledo, tal vez uno de los más polémicos, pero para mí el más ridículo de todos. Un candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia que se quemó recientemente en representación del Centro Democrático y que necesita favores de personas como Álvaro Uribe para seguir adelante con sus aspiraciones políticas. Quien se muestra en sus imágenes de campaña con un bate en la mano, imitando la conducta violenta del concejal Guri, quien llegó al lugar donde estaban los artistas realizando este mural de manera violenta, gritando, insultando y amenazando físicamente a los artistas y colectivos de víctimas. Y en torno a él gira una de las principales polémicas de este suceso, y tal vez la única y distante muestra de violencia que encontraron por parte de los manifestantes que estaban realizando este mural conmemorativo. Según él, un hombre de la tercera edad que se encontraba entre la multitud lo agredió con un arma cortopunzante que más bien parecía un cortaúñas. Le causó lesiones que pudieron haber sido fatales. Supuestamente casi le perfora un pulmón. Pero en la foto que él muestra no se ve más que un rasguño, no se ve ninguna incisión ni ninguna sutura que hubieran realizado en una herida abierta. Les puedo confirmar que denunciamos penalmente al agresor por el delito de intento de homicidio. El médico tratante confirmó que tengo una herida a la altura del pulmón izquierdo que podía haber ocasionado mi muerte. Gracias a Dios, esta persona no logró su cometido. Es decir, está tratando de utilizar este video en el que él pasa por el lado de la persona de la tercera edad que tenía la presunta arma para decir que en ese momento lo lesionaron. Y qué raro que ni heridas, ni camisas rotas, ni sangre se veían en ninguna de estas imágenes, y tampoco se veía limitado en su movilidad, ni herido como él lo quiere hacer ver a la opinión pública ahora que ya sucedieron los hechos. Dice que presentó denuncias ante la fiscalía y que fue revisado en un hospital. Pero yo personalmente lo reto a que muestre el informe pericial de clínica forense en el cual se evidencien las supuestas lesiones que le causó este hombre de la tercera edad, que fue el único supuesto brote de violencia y el único argumento que han podido usar para desacreditar este movimiento de víctimas. Otro político ridículo que se vale de las mentiras y la desinformación para poder ensuciar la imagen de un hombre de la tercera edad que, aunque tenía un objeto aparentemente cortopunzante en su mano, no tocó absolutamente a ninguno de los acompañantes que venían
a agredir a los colectivos de víctimas en apoyo a Álvaro Uribe Vélez. Denuncias patéticas y sin fundamentos a las cuales se une el mismo Álvaro Uribe Vélez, tratando de terrorista a Hernán Muriel, solo como él y su movimiento político lo saben hacer. Como es lógico, recibieron el apoyo de otros títeres como lo son el gobernador de Antioquia, que llegó inmediatamente no a proteger al colectivo de víctimas y a la mayoría de población que se encontraba allí, sino a su líder, Álvaro Uribe Vélez. Y eso es un acto de cobardía, lo de estos muchachos instrumentalizados por Iván Cepeda, pero para nosotros los antioqueños, el respeto a la familia es sagrado y es un código de honor. Y aquí vinimos a respaldar al presidente, a su familia. Un actuar muy ajeno al que debería demostrar un gobernador. Y ni hablar de personas como Josías Fiesco. Ni muros ni calles para el terrorismo, ni un centímetro de nuestros muros de hospitales, de colegios, de comercio para los mensajes de odio. Quien tuvo una inversión en su campaña de 40 millones de pesos por parte de un narcotraficante condenado y sigue militando orgulloso en el Centro Democrático. Esta es la realidad del enfrentamiento que se presentó entre políticos uribistas bastante agresivos y movimientos de colectivos de víctimas y activistas que estaban allí en apoyo a estas personas que durante muchos años no tuvieron voz. Así personas como Álvaro Uribe Vélez ya salgan a difamar de cualquier persona vinculándolo con las FARC, con falsas imágenes y hasta cambiándoles la identidad en redes sociales, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de las nuevas víctimas de sus difamaciones.